estimados amigos? Bienvenidos a un video más en el canal Construye con Ingenio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante que muchos suscriptores y personas se preguntan: ingeniero, yo tengo un proyecto, ¿cómo puedo iniciar? ¿Cómo puedo predimensionar mis columnas? Un acercamiento a las dimensiones que debe tener. Y para eso me acompaña el ingeniero Cristian Álvarez. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Qué tal, estimados amigos? El día de hoy vamos a tocar aquí en campo con este fabuloso proyecto, que es una maqueta y unos cuantos cálculos que hemos desarrollado para poder explicarles cómo predimensionar sus columnas. Los datos del proyecto son para que ustedes puedan identificar cómo estamos trabajando. Pues ahí tenemos esto va a ser un cálculo en función de una vivienda de 5 pisos. Es un sistema porticado. ¿Qué quiere decir? Que esto trabaja las columnas y las vigas. Trabajan en el sistema de pórticos. Tenemos una losa de 20 centímetros, la losa es de 20 centímetros. El concreto, como ven ahí los datos, el concreto es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con esos datos estimados, nosotros vamos a hacer el cálculo del predimensionamiento. Y bueno, lo haremos en 3 pasos para que ustedes lo recuerden. El primer paso, identificar el área tributaria, es muy importante. Y para eso, Cristian, si me ayudas con qué es el área tributaria. ¿Qué tal? El área tributaria es el campo de acción en el cual, en este caso, las columnas servirían de apoyo para toda la estructura, ¿no? De acuerdo a la posición de las columnas, carga una cierta cantidad de peso. Vamos acá a la planta. Para poder hallar el área tributaria, trazamos líneas imaginarias entre elementos estructurales, ¿no? Si tomamos como ejemplo esta maquetita, el área tributaria de esta columna central sería la intersección de la línea imaginaria que va entre los paños, ¿no? Sería básicamente, nos apoyamos estas maderitas. Aquí hay otra. Ajá. Tenemos otra. Sería básicamente el cuadrado formado por la intersección de estas líneas imaginarias en el centro de los paños. Es correcto, ponlo por ahí. Entonces, el área tributaria sería este cuadrado que está acá. Sería el área que carga esta columna, ¿no? Es sencillo porque miren, como decía Cristian, elemento, elemento, traza la mitad. Elemento, elemento, traza la mitad. Y entre elemento, 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 la mitad. Elemento y elemento, la mitad. Entonces, todos esos trazos finalmente va a ser una figura. En este caso, un cuadrado o a veces un rectángulo, en este caso, ¿no? Entonces, con ese rectángulo, el área tributaria es este rectángulo que nosotros tenemos aquí. Muy bien, entonces, ahora vamos a explicar acerca de los tipos de columnas, ¿no? Ya que explicamos el área tributaria, vamos a apoyar en esta maqueta para explicar los tipos de columna. Miren ustedes, acá tenemos un tipo de columna C1 y esto es importantísimo porque después Cristian nos va a explicar en un cálculo de qué depende estos números que vemos por acá. C1. C1 es un tipo de columna céntrica. ¿Qué quiere decir céntrica? Que cae en el centro de una zapata. Seguramente ustedes tienen diferentes posiciones en su proyecto. Aquí tenemos la zapata y cae en el centro. Tenemos una columna C2 y C3. C2, C3, que lo dice en el libro del ingeniero Morales, lo ejemplifica así. C2 y C3 son las columnas que son de tipo excéntrica. Pero esta columna de tipo excéntrica cae en la zapata, esta es la zapata aquí, cae en la zapata, cae al costado de la zapata. Es decir, está fuera del centro de la zapata, cae al costado. Pero hay otro tipo de columna también, el C4. Si vemos la cámara por acá me ayuda. El C4, esta columna C4 que tenemos aquí, C4, es la columna también excéntrica, pero que justamente cae, vean acá está la zapata, en este lado está la zapata y que cae en la esquina de la zapata. O sea, la columna esquinera, ¿no? La columna que cae en la esquina, ¿no?, de la zapata es una C4. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque luego en los cálculos vamos a ver que dependiendo si es una C1, C2 o C3 y C4, dependiendo de ese tipo de columna, vamos a ver algunos valores que Cristian nos va a explicar. Entonces ese es el paso 1, identificar el área tributaria, que lo dijimos, identificar qué tipo de columna en este caso tenemos en el proyecto. Cristian, entonces vamos a explicarles a los amigos el paso número 2. Correcto. Inicialmente, una vez identificada el tipo de columna, que en este caso sería la columna C1, identificado el área tributaria, que para el presente ejemplo serían 3 por 5 metros, procedemos como paso número 2 al metrado de cargas. ¿Qué es el metrado de cargas? Es la cuantificación de todo lo que va a cargar la columna, ¿no? Sabemos que tenemos carga muerta, que corresponde al peso propio de la construcción. Estamos hablando del peso propio de la losa, tabiquería, acabados, etcétera, y la carga viva, que corresponde al uso que se le va a dar a la vivienda, ¿no? Que según la norma
E020 para el uso de vivienda es 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Correcto. Como dato, la losa que tenemos es de 20 centímetros. Entonces, el peso propio de una losa de 20 centímetros es 300 kilogramos sobre metro cuadrado. La tabiquería la vamos a considerar en 120 kilogramos sobre metro cuadrado. Y finalmente los acabados lo vamos a considerar en 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahí quiero hacer una salvedad, ¿me permites? Cuando uno habla de acabados, algunos dirán, pues, se refiere al enchape. No, acabados también dentro del grupo de acabados estamos considerando los contrapisos, ¿no? Los contrapisos que están encima de la losa más el acabado final, ya que todo eso engloba el acabado. Entonces, ahí Cristian continúa, gracias. Correcto. Sumado a la carga muerta, para el presente ejemplo, nos da 520 kilogramos sobre metro cuadrado. Y la carga viva, según la norma E020, tal y como se comentaba, tenemos 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, continuamos con el paso número 3, que para el paso número 3 vamos a echarle mano a estas dos formulitas que tenemos acá. La primera fórmula corresponde al peso, a la carga por gravedad, ¿no? Se suma la carga muerta con la carga viva y es multiplicado por el área tributaria, que en este caso es 15 metros cuadrados, por la cantidad de pisos del presente ejemplo. Entonces, la carga por gravedad es 54.000 kilogramos. Bien, tal como lo comentaba Reinaldo, según la tabla del ingeniero Morales, para una columna ubicada, para una columna C1, tenemos un factor P de 1.1 multiplicado por la carga por gravedad. Así es. Si la cámara me ayuda, y esto lo vamos a volver a repetir, yo sé que a veces es un poquito complicado que dicen vuelven a repetir, pero quería ver estos números. Cuando nosotros tenemos una columna C1, hasta 3 pisos, nos dice la tabla del ingeniero, hasta 3 pisos, a la carga de gravedad lo vamos a multiplicar por 1.1 porque es el parámetro que está amplificando la carga por tema sísmico. Y además un N, un índice de aplastamiento que lo vamos a considerar de 0.30. Pero esto es hasta 3 pisos. Nuestro ejemplo tiene más de 3 pisos. Entonces, cuando es mayor de 3 pisos, dice que tenemos que tomar la amplificación de 1.1, ¿no?, la carga de gravedad que ya explicó Cristian, y el índice de aplastamiento cambia a 0.25. Entonces vamos a trabajar con esta columna que tenemos aquí. Si trabajáramos con una C2 o una C3, aquí tienen los datos. Se amplifica la carga de gravedad por 1.25 y el índice de aplastamiento sería 0.25. Si tuviéramos este tipo de columna que está pegada hacia allá, está excéntrica. Pero si tenemos una columna, la cámara me ayuda por acá, una columna C4, una columna esquinera, una columna de la esquina que cae en la esquina de la zapata, tenemos que se amplifica la carga de gravedad por 1.50, que es regular por ser columna de esquina. Y además que el índice de aplastamiento es un poco menor, 0.20. Estos datos va a depender de la posición de la columna. Se los estamos brindando para que dependiendo del tipo de columna que estén analizando lo puedan usar. Ahora sí, con estos datos nosotros vamos a hacer el cálculo. Por favor, Cristian, sí, nos apoyas continuando ahí. Correcto. Considerando que es una columna central, para la C1 consideramos 1.1 el factor de amplificación que se le da para efectos sísmicos. Notamos que desde el predimensionamiento, ya se está tomando la carga sísmica, amplificando la carga por gravedad. Entonces tenemos 59.400 kilogramos como la carga total que tomaremos para la fórmula para hallar la sección de la columna. Entonces tenemos B por D. ¿Qué es B por D? D es la sección de la columna, pero en el sentido resistente del pórtico. Si me permites, vamos a ver aquí. Esto lo quería explicar y me gusta mucho usar este proyecto. Con Cristian conversamos antes del video y digo, esta por ejemplo que está aquí es el sentido de los pórticos. Este es un pórtico. Vean ustedes que cuando viene un movimiento sísmico, este pórtico que está aquí, con su inercia, absorbe un poco o resiste el movimiento, la carga sísmica. Entonces, evidentemente, este pórtico, estas columnas tienen que tener un ensanchamiento en el sentido del pórtico principal. Este pórtico principal carga las viguetas, aquí están las viguetas, carga, por eso es un pórtico principal. Y es evidente, nosotros justo lo vamos a sacar que este ancho es un poquito más que este otro lado que tenemos aquí. Y justamente este sería el D, este sería como el B. Continuamos ahí, Cristian. Bien. Tenemos P, que es la carga total, que nos salió 59.400 kilogramos. Tenemos el índice de aplastamiento para la columna central, que es 0.25. Y tenemos el F'C, que para el presente ejemplo es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Esto nos da como resultado 1131.4 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Ahora tenemos que darle un valor a D. Para el presente ejemplo vamos a utilizar 40 centímetros de sección en el sentido resistente del pórtico. Haciendo la operación nos da como resultado 28.8 centímetros para la dimensión B. Para el presente ejemplo vamos a probar con 30 centímetros y hacer un control de falla. Este control de falla nos indica si la falla va a ser frágil o dúctil, ¿no? Consideremos que lo que se espera siempre es que la falla o el comportamiento que tenga la columna sea dúctil. Hacemos la operación para verificar el control de la falla y verificamos finalmente que saliendo como resultado 0,235 el comportamiento sería dúctil de la columna. Esto es importantísimo porque vean ustedes que estos 3 simples pasos, ya resumiendo y terminando esto del video, es muy interesante. Miren que identifican el área tributaria, el tipo de columna, el metrado de cargas. Con estos valores lo pueden tomar. El paso 3, suman las cargas, multiplicas por el área tributaria que ya la hallaron, por el número de pisos, 5 pisos, te sale el valor. Este valor simplemente lo amplifico por el tema sísmico. ¿De dónde sale este número? Dependiendo, ya les mostré, del tipo de columna. Tengo este valor, lo coloco aquí, lo divido entre, miren la fórmula, ojo, esta fórmula sale del libro de Morales. B por D igual P entre N por F'C. P es este valor, P amplificado, P total, entre 0.25 índice de aplastamiento, el N, 210 la resistencia al concreto, sale este valor que tenemos aquí, 11.314, y simplemente es un tanteo empezando a poner valores, ¿no? Siempre ponemos un valorcito. Y esto está bien, 40, que nos sale más en el sentido, ya lo expliqué, de los pórticos principales, ¿no? Y como Cristian dijo, hacemos el control. Entonces, estimados amigos, ojo, que sí quiero hacer, y justo lo comentamos con Cristian hace un momento, ¿no? Este valor, este video hemos hecho para ayudarlos a predimensionar columnas. Cristian, ¿cómo es esto de predimensionar? ¿Por qué conversábamos esto? Claro, predimensionar nos da indicios de un aproximado de qué dimensiones debería tener nuestra columna, ¿no? Porque finalmente esto debería pasar algunos análisis sísmicos como de gravedad para verificar si efectivamente nos quedamos con esas dimensiones o por ahí de repente los relatamos un poquito. Claro, lo que sucede es que cuando nosotros hacemos un análisis sísmico, un análisis de gravedad, el análisis de flexocompresión, el análisis que es muy, digamos, detallado para columnas, de repente ese 40 por 30 que no salió se convierte en 45 por 35 o 45 por 30, ¿no? Se amplía un poco más dependiendo del análisis. Por eso siempre es importante contar con ingenieros estructurales y hacer sus planos. Pero por ejemplo, la parte de arquitectura, las personas que tienen su plano y quieren tener un acercamiento, a ver, de repente quiero ver si es que esta columna pues cumple con lo mínimo que es un predimensionamiento, o la arquitectura, uno quiere poner su columna y no tiene de repente una noción de cuán ancho va a tener, para que no estimen 25 por 25, que es la clásica, pues muy pequeño. Hicimos este video y bueno, esperamos que les haya servido, les ayude. Igual el libro de Morales, ustedes pueden consultarlo, ahí están estos valores también, les hemos podido dar estos datos a su alcance. Cristian, gracias por tu participación. Entonces, estimados amigos, no se olviden suscribirse al canal, de seguir al canal Construye con Ingenio, la página de Ingenio Project. Estamos para siempre ayudarlos en este tipo de videos, vamos a seguir subiendo contenido. Cristian. Ok amigos, gustosos en ayudarlos nuevamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, estimados.